Hola, bienvenidos nuevamente a este podcast de geriatría, gerontología y trabajo interdisciplinario. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Carlos Tejedor. Él es licenciado en terapia física, es osteópata por la Escuela de Osteopatía de Madrid, es profesor internacional de la Escuela de Osteopatía de Madrid también, es especialista en psiconeuroinmunología, es también miembro de la CEFO, que es la European Federation of Osteopaths, que ahorita nos va a contar un poquito más de todo esto. Pues bueno, Carlos, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Un placer volverte a ver, Humberto, querido. Muy bien, por suerte, trabajando y nada, tratando de seguir adelante a pesar de las dificultades que nos dio este año la pandemia y esperemos que nada, podamos volver todos a una vida más o menos normal, mejorada ahora. Sí, Así que nada, muy bien, nos gracias. trajo muchas dificultades, pero también nos trajo estas facilidades de poder platicar. Por ejemplo, hoy, digo, aquí en México son las 8 de la mañana, Sí, directamente hacia Argentina, entonces, pues bueno, también sí, sí. algunos beneficios, ¿no? No, ni hablar, sí, nos dio muchísimos beneficios porque nos acercó mucho más, nos distanció mucho más, a pesar de todo. Yo extraño lo presencial, a mí no me lo cambies lo presencial, yo quiero ir a Yucatán allá a disfrutar de su compañía, de los abrazos, del vernos las caras. Eh, pero bueno, por suerte también nos dio una cercanía más rápida, más diaria, que antes era un poquito más difícil. Creo que se facilitó, se aceleró eso, pero bueno, nada. También hizo que la ciencia avanzara muchísimo en la comunicación y hoy el acceso a ciertas informaciones y desinformaciones también se hizo más grande. Digo, platicábamos hace un ratito que estás trabajando como investigador y precisamente esta parte, ¿no? La ciencia explotó en este punto, ¿no? Porque la producción de artículos científicos igual se aceleró enormemente. Sí, pasó muchas cosas locas en realidad, porque por un lado, todos estaban corriendo atrás del COVID, obviamente, y lo que fue pasando es que todas las revistas científicas estaban pidiendo un artículo que hablara de eso, entonces muchos proyectos quedaban como frenados, es decir, la gente que estaba tratando de agarrar y someter su proyecto a una revista, se lo frenaron porque las revisiones venían para los proyectos de COVID. Después también lo que fue pasando es que muchos proyectos, muchos ensayos clínicos que estaban avanzando con pacientes, con atención de pacientes, se frenaron, eso fue el impacto más grande. Pero también, por otro lado, lo que fue pasando es que mucha gente que, claro, no podía hacer sus ensayos clínicos empezó a agarrar y revisar artículos o trabajos que había hecho en el pasado y con informaciones y datos y fueron saliendo publicaciones más observacionales, más de estudios retrospectivos. Y eso también es algo bueno, porque cuanto más información tengamos, mejor. El problema es que hay mucha desinformación y tener eh, ciencia de buena calidad también es difícil porque lleva trabajo y dinero normalmente. Sí, digo, y en este punto creo que también ya nos toca a nosotros el analizar y el ser críticos, ¿no? Y no creernos lo que vemos en Sí, el primer artículo que nos ponen enfrente. Pero sí hubo un sí, ni hablar. aceleramiento importante, sino el ejemplo claro es la vacuna, que salió en un periodo de Claro, un año, y ahorita con la nueva variante Omicron también ya salió Pfizer a decir yo la hago en 100 días y la Sputnik yo sí. la hago en 70 y... Sí, sí, pero a ver, la tecnología era tecnología que ya se venía trabajando, no era nada nuevo. Yo no soy especialista en vacunas, no tengo ni idea, ¿ok? Pero por lo que fui leyendo eh, y fui charlando con algunos epidemiólogos, la tecnología de la vacuna nuevas que tenemos, ya se venía trabajando para otras vacunas. Eh, lo que se hizo fue adaptarse al virus, o sea que primero había que saber con qué estábamos combatiendo y después de ahí a, a ver qué soluciones dábamos para eso. El tema es que cuando hay lagunas del conocimiento, es decir, que las hay siempre, obviamente, porque no sabemos todo, la ciencia es incierta por lo Sí. general, siempre en realidad. Eh, cuando, cuando hay lagunas de conocimiento, hay mucha gente que viene con teorías locas también y viene a vender su agua mágica para algo, ¿no?
o su tratamiento mágico. Y entonces también hubo mucha desinformación, lamentablemente. Pero bueno, al final le salió ganando la batalla la ciencia con las vacunas y hoy por hoy estamos teniendo una vida más normal gracias a eso. No sé si allá es lo mismo que acá, pero acá se está abriendo un poquito todo. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con las variantes. Sí, estamos en este proceso en el cual, bueno, a nivel nacional hay un pequeño repunte, todavía no es estadísticamente significativo. Aquí específicamente en Yucatán seguimos a la baja, cada día hay menos casos, menos muertes, y eso es Qué bueno. bueno. Pero Hay que llegar bien al verano. tuvimos una tercera ola muy fuerte, entonces, Uf, pues bueno, creo que por eso todavía seguimos a la baja y pues bueno, esperemos que siga así. sí, Pues esperemos que sí. digo, Carlos, voy a tratar de enfocarnos más en tu área. En Eres nuestro un tema, súper profesor de la EOM, entonces vamos a explotarte en la parte osteopática. Eh, vamos a ver en ¿cuál- qué puedo ayudar. ¿Cuáles son las disfunciones que tú ves más comúnmente en adultos mayores? O sea, ¿cuáles son los casos que te llegan más seguido de adultos Ok, mayores? es una buena pregunta. Normalmente lo que más vemos es eh, dolores lumbares, dolores cervicales, ¿no? Es la patología más común, seguido de dolores de hombro, obviamente, y de ATM tal vez. Lo que pasa es que el adulto mayor ya de por sí es un paciente muy complejo porque tiene muchas comorbilidades y las comorbilidades que tienen son factores de riesgo para producir por lo general dolor. De hecho, las comorbilidades más comunes para poder sensibilizarnos ante el dolor son el fumar, el tabaquismo, el sobrepeso, los problemas de sueño, los trastornos del sueño y el sedentarismo. Y por lo general un adulto mayor tiene mucho de eso, ¿no? O viene con una carga alostática, viene cargando un montón de años y años de problemas. Entonces, claro, atrás de todo eso se asocian un montón de patologías, ¿no? Por ejemplo, los pacientes sedentarios obviamente tienen mucho más susceptibilidad a tener dolor porque el ejercicio es un neuromodulador, además de que genera muchos beneficios. Y eso hace que las patologías, incluso las patologías crónicas, eh, con el sedentarismo por lo general se aceleran, ¿no? El ejercicio es una medicina, básicamente. Entonces, gran parte de mis pacientes, los que vemos es que en realidad las disfunciones que tienen son disfunciones adaptativas a normalmente el sedentarismo o la falta de movilidad, que es algo que viene arrastrando de hace muchos años, con lo cual hay que cambiar un poco, más que cambiar el cuerpo, hay que cambiar la forma de pensar, o sea que hay que hacer como una educación bastante profunda eh, y a ir cambiando de a poquito, ¿no? Porque una persona que lleva mucho tiempo con un problema no lo puedes cambiar tan fácil. Entonces hay que ir paso a paso, ganando pequeños objetivos que le sean significativos al paciente y que esa toma de decisiones sea compartida, obviamente, ¿no? Que el paciente vaya eligiendo por qué camino ir. A mí me gusta decir que es como esos cuentos, viste, que vos podés elegir tu propia aventura. Sí, No sé si ahí existe, sí. pero en algún punto nosotros le damos un poco de opciones, ¿no? Al paciente, decir, bueno, mira, para mejorar esta condición sería bueno tal vez tratar de mejorar esta parte, o la nutrición, o hacer esto, o hacer esto. Y el paciente le decimos, y bueno, ¿y qué pensás que podría ser más fácil para este momento que está pasando vos para poder empezar? Bueno, tal vez yo empezaría por acá. Bueno, genial. Entonces vamos por ahí. ¿Y cómo lo haríamos? A ver, pensemos una opción. Entonces tal vez es una buena estrategia para por lo menos empezar, que eso ya es yo le digo que es como una bola de nieve, ¿no? Cuando empezás por un lado, ya empezás a agregar otras cosas. Y eso es más entretenido. Y el paciente tiene mejor adherencia por lo general. Sí, es empoderar al paciente, ¿no? A mí me sirve mucho, por ejemplo, en la consulta, ayudarlo dentro de la historia clínica, que no es una historia clínica rígida, ¿no? En la cual estás, no, hombre, no sé qué edad, o sea, sino al contrario, le dices, cuéntame, a ver, ¿a qué vienes, no? O sea, y entonces ya te va contando. Y en el mismo tratamiento le dices, bueno, ¿y a qué hora vamos a hacer ejercicio? Necesitamos hacer ejercicio X número de días. ¿A qué hora lo puedes hacer? Y él te dice, es que estoy muy Sí, ocupado. Bueno, cuéntame tu día. Entonces a mí me funciona mucho eso porque el propio paciente termina definiendo.
sus límites, sus momentos, y entonces sí, si él ya definió, si logró definir el momento en el cual va a hacer el ejercicio, nadie lo saca de ahí. Normalmente esos adultos Sí, mayores son sí. los que se empiezan a comprometer muchísimo con esto, ¿no? Sí, sí, yo creo que esa estrategia es fantástica. De hecho, yo, por ejemplo, lo que hago es, bueno, si tengo que aplicar, le doy los cuestionarios, ¿no? Antes, si lo puede llegar a recepción, las fichas, o le digo, mira, vamos a hacer unas preguntas de rigor y le preguntas todo lo del dato y bueno, después es, ok, listo, ya está. Ahora, contame, ¿en qué te puedo ayudar? Y a ver, ¿para qué viniste acá? Y entonces, eso que planteas vos de agarrar e ir tratando de, de generar una buena escucha activa al mismo tiempo de que estamos en la entrevista tratando de generar un pequeño cambio en el paciente, pero de que el cambio lo vaya trayendo el paciente, no nosotros, sino que vamos a inducir un pequeño cambio, pero eh, que sea porque el paciente entiende que en el fondo tiene que cambiar algo, ¿no? Porque si está ahí es porque quiere cambiar, porque si no, no va, no va a verlo, ¿no? Claramente algo necesita cambiar porque si no, no viene. Eh, Respecto a la primera pregunta que me hiciste, ¿qué disfunciones veo? Bueno, eso, es decir, disfunciones de la columna es lo más común, pero pues también me dedico más a esa área. Pero bueno, obviamente esos pacientes vienen con trastorno de la marcha. Eh, Estamos hablando de adultos mayores sin complicaciones neurológicas. Eh, Alguno habrá tenido algún antecedente, ¿no? Algo de eso, pero no. Pero ninguno está internado, ¿no? Mi consulta privada, entonces ninguno está en internación. Eso sería otro cuadro porque trabajamos de forma interdisciplinaria y yo por lo general trabajo con un grupo de profesionales, médicos, psicólogos y nutricionistas y demás, que vamos derivando para poder ir haciendo un abordaje. Nosotros lo hacemos con todos los pacientes, independientemente si sea adulto mayor o no. Bien, tengo una duda con respecto, mencionabas este aspecto neuromodulador del ejercicio. Tomando en cuenta que el adulto mayor tiene ya un declive funcional, ¿no? En el cual pues hay una menor producción de ciertos neurotransmisores, bueno, conocemos muy bien todos estos cambios que se van generando. El ejercicio, si lo comparara entre un adulto mayor y un adulto joven, ¿tiene más beneficios o menos beneficios? ¿Cómo lo consideras tú? Es una buena pregunta. La verdad es que yo creo que tiene más beneficios. Si bien es correcto lo que vos decís, obviamente la enfermedad degenerativa es un problema, creo que el pequeño cambio que vos le vas a dar es un cambio demasiado grande. Y de hecho, no sé bueno, seguramente te pasa, pero un adulto mayor que tiene muchas comorbilidades, que tiene un deterioro cognitivo, cuando lo haces hacer actividad física, el cambio conductual y cognitivo es muy grande. Es muy loco eso. Y pasa lo contrario al revés. Por ejemplo, pasa con los pacientes que han tenido una fractura de cadera, los internás 2 días, 3 días o una semana porque lo operan de la cadera y el deterioro cognitivo es un declive absoluto, ¿no? Justamente por toda esa condición sistémica que hay. Entonces yo creo que todo lo contrario, justamente el ejercicio físico tiene mucho más impacto. Claro, obviamente la capacidad de recuperación o la capacidad de ganar o de mejoría es mucho más es inferior, obviamente, ¿no? En ese grupo de pacientes. Pero en el adulto joven funciona como una forma de prevención, ¿no? Del deterioro cognitivo. Hoy se sabe eso, del ejercicio físico. Lo que pasa es que también hay que mirar, y ahí es donde me gusta la osteopatía, ¿no? Hay que mirar las comorbilidades que tiene por detrás. Por ejemplo, tanto para el Alzheimer como para el estreñimiento, como para las enfermedades autoinmunes, mismo para la depresión, los trastornos digestivos son un factor de riesgo, ¿no? Entonces, un paciente que tiene inflamación crónica o estreñimiento crónico de más de 10 años y es un factor de riesgo para tener una enfermedad degenerativa, además de la predisposición genética y la calidad de vida. Pero lo mismo si fuma. Entonces, poder ir valorando, ir testeando, ir haciendo un seguimiento de eso es interesante. O, por ejemplo, que el paciente tenga un problema auditivo porque tuvo una lesión o porque trabajaba con sistemas de audio o en una planta donde había mucha contaminación sonora, es un factor de riesgo para una enfermedad degenerativa. Entonces,
Si tenés una persona entre 60 años por ahí que viene con un problema auditivo, que encima tiene problemas digestivos y tiene antecedentes familiares, y vos tenés que tratar de empezar no te digo, no le vamos a asustar obviamente al paciente, pero sería interesante empezar a trabajar para poder, si tuviera un deterioro cognitivo, alargarlo lo más posible, ¿no? Que todo lo vamos a tener, claramente. El cerebro envejece. Claro, en esta parte, pues bueno, retomando un poquito lo que mencionabas de este cambio radical, sí, sí me ha tocado Sí, verlo, ¿no? Y es impresionante. Una de lo que yo siempre le digo tanto a mis alumnos como a los propios pacientes, ¿no? O a los familiares muchas veces, cuando me enfrento a estos pacientes con demencias o con algún deterioro cognitivo, es que el ejercicio no va a curar la demencia, pero tiene un efecto grandísimo, ¿no? Me tocó sí. atender a una paciente hace unos años con un deterioro cognitivo importante, que el único objetivo de la familia era que lograra bajar del tercer piso hasta la planta baja para poder ir a sus consultas médicas, porque Claro. pues, prácticamente la tenían confinada en el tercer piso. Y la señora, pues cuando tenía problemas de memoria, no sabía dónde estaba, quién era y demás. Y empezamos, bueno, inclusive cuando la empiezo a interrogar, le preguntaba, bueno, ¿en qué país estamos? Nada, ¿quién es nuestro presidente? O sea, datos como muy generales. Sí. Y, y después de unos meses trabajando con ella, la señora estaba completamente ubicada y la cuidadora estaba así Wow, impresionada y me decía, oye, es que usaba pañal y ya no usa pañal. Y porque se wow. levanta y va al baño solita. Entonces el cambio fue radical. Digo, Sí. evidentemente va a depender que también se logre cronificar ese ejercicio y que el paciente pueda continuar con eso, ¿no? Y digo, la paciente Sí, logró yo su creo, objetivo que era bajar a la planta baja. claro, y mucho más. Sí, Eh, que no use pañales es increíble porque obviamente hace que sea mucho más independiente. Y es importante, por más que tenga un deterioro cognitivo, por más que tenga una demencia, porque obviamente hace mucho más fácil la tarea de la gente que está alrededor, ¿no? La familia. No es lo mismo tener un familiar que tenga una demencia, pero tenga cierta independencia al que no lo tiene, ¿no? Y que tenga que estar que sea demasiado dependiente. Entonces, creo que la carga familiar y el estrés que genera la familia es súper importante. Me hiciste acordar a una paciente que yo tuve que tenía un Parkinson y la señora había estado 2 años en silla de ruedas, ya la habían condenado a la silla de ruedas y la llevaban al gimnasio de rehabilitación en el que yo estaba, que yo empecé en realidad en ese momento, te estoy hablando hace más de 10, 15 años, y me acuerdo que cuando empezamos a trabajar en 6 meses ya estaba caminando con bastón. Y yo por dentro decía, wow, ¿qué fue porque no tenía ni la mitad del conocimiento que tengo ahora, entonces decía, wow, ¿qué estuvimos haciendo? Que dejamos 2 años a una persona en silla de rueda que estaba bien, es decir, porque tenía un Parkinson, pero estaba totalmente conectada, no tenía ningún problema. Obviamente alguna cosa sí, pero no todo. Y eso es el ejercicio. No hicimos más que llevarla y aunque esté cansada, trabajar, aunque sea un poquito, y los días que estaba un poquito mejor, avanzábamos un poco más. Y ese trabajito de hormiga paso a paso fue cambiando muchísimo. Y la verdad que es así, tal cual como vos lo decís. A esa señora le cambió la vida. claro. Sí, sí, es impresionante cómo pueden interferir, pero también cómo no hay esa referencia también. Sí. Neurólogo, fisioterapeuta, no es tan común como debería de ser. No, no, es así. Y Carlos, pues, digo, te cambio la pregunta, siempre hablando de la neuromodulación que produce el ejercicio. Mencionabas tú que a nivel de la microbiota y de los procesos digestivos, pues tienen una relación muy importante con la cuestión cognitiva. Eso evidentemente se relaciona muchísimo con la alimentación, pero ¿cómo puede relacionarse el ejercicio y su neuromodulación con toda la cuestión a nivel del sistema digestivo? Bueno, eso hay muchas rutas en realidad. Se llama el eje intestino-cerebro, se le dice. Hoy está muy de moda, ¿eh? Sí, Así sí, que las modas hay que tomarlas con cuidado, ¿vale? Porque si no. Pero básicamente, que eso también es una gran parte del efecto que tenemos nosotros los osteópatas sobre el aparato digestivo, ¿no? O por lo menos lo que conocemos. Eh, el intestino tiene una cierta independencia, por así decirlo, pero el hecho de tener unas neuronas, un plexo neurológico ahí, que es el plexo entérico,
ya me estoy poniendo técnico, pero hay neuronas en el cerebro, perdón, en el intestino, que funcionan como un cerebro, básicamente, y se van comunicando con los bichos que tenemos adentro, y eso se tiene que comunicar con nuestro sistema nervioso central, y esa comunicación normalmente la hace el nervio vago o el nervio gástrico, que es que tiene una gran sensibilidad sobre el intestino. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros percibimos el medio interno a partir de ese sistema, y ese sistema va tomando decisiones, pero siempre coordinado con lo que está pasando arriba. Lo que pasa es que como tenemos una cantidad de bichos muy grande, ¿no? De un microbioma muy grande y muy variado y diverso, puede ser que ese microbioma no sea el mejor de todos y nos esté generando problemas. Entonces, se va a activar nuestra respuesta inmunitaria, y esa respuesta inmunitaria es parte de nuestra defensa, pero empieza a generar un gasto energético muy alto. Entonces se tiene que empezar a comunicar con el cerebro para poder señalizar los procesos inmunitarios de una manera más adecuada. Eso implica gastar más energía y frenar algunas otras cosas para poder economizar un poco mejor los recursos. No sé si me estoy dando a entender, pero sí, básicamente cuando hay problemas tenés que poner toda la atención ahí. Entonces, si hay problemas durante mucho tiempo, obviamente hay sistemas que van a estar siendo, vamos a decir, sacrificados de alguna manera, ¿no? Entonces es una cuestión de recursos, pero bueno, también nosotros le podemos enseñar, ¿no? Porque no es que esto es un automatismo y se queda ahí, sino que tenemos un cerebro que nos permite poder aprender a gestionar los recursos de determinada manera. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, lo podemos estimular. El ejercicio físico, ¿qué hace? Bueno, genera un montón de sustancias, que esas sustancias señalizan algunos procesos. Por ejemplo, el ejercicio físico hace que vos rompas músculo, ¿no? Y vos decís, y rompas hueso. Todos rompemos hueso. Si nos movemos y estamos rompiendo hueso, cartílago y músculo. Pero no es que una ruptura de una fractura, ¿no? Pero es una micro ruptura. Es un pequeño daño que se llama hormético. ¿Y eso qué genera? Genera un estímulo, un residuo, un estímulo, que señaliza después una reparación. Entonces, después de hacer ejercicio, uno se inflama un poco y se repara. Y eso es normal y eso está bien. De hecho, cuando entrenamos, si hace mucho que no entrena, lo que empieza a pasar es que después de entrenar, nos duele el cuerpo, ¿no? Y a los 2 o 3 días ya estamos bien otra vez, pero estamos con un poco más de fuerza, con un poco más de músculo. Y hay más unidades motoras, hay más músculo, el músculo crece. Bueno, pero lo mismo pasa con el hueso. Si el hueso se rompe, pero la actividad muscular libera una sustancia que se llama interleuquina 6, y eso señaliza, por ejemplo, a una respuesta de reparación del hueso. Entonces ahora el hueso se mejora. Y esto para un adulto mayor es importantísimo, porque un adulto mayor justamente tiene una pérdida de la calidad de la masa ósea. Entonces, hacer ejercicio físico es fijar el calcio en el hueso, es decir, hacer que el calcio vuelva a lo que se llama el homing organ, el órgano del hogar, ¿no? De donde es el calcio. Entonces, nosotros le sacamos el calcio al hueso durante el día, pero se lo volvemos a poner a la noche otra vez si es que hicimos actividad física. Pero también depende de cómo esté nuestro intestino, ¿no? Porque si nuestro intestino puede absorberlo bien, lo puede utilizar bien ese calcio, por ejemplo, puede volver después, ¿no? Si no, lo tiene que utilizar y utilizarlo para otra situación, ¿no? Por ejemplo, lo puede utilizar el sistema inmunitario. Entonces, modular la respuesta del intestino es súper importante, pero bueno, no basta solamente con como decías, no basta con la nutrición a veces. A veces es importante el ejercicio físico, porque el ejercicio físico controla la actividad de la musculatura, pero al mismo tiempo le enseña al cerebro por dónde tiene que ir gastando y qué tiene que ir apagando y prendiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el intestino se puede contraer y se puede dilatar, ¿no? Se puede abrir y cerrar y hacer que pase más agua o menos agua, o hacer que pasen más bichos o menos bichos, si uno está haciendo actividad física o no. Pero lo mismo pasa si tenemos estrés. Entonces, ese nervio vago es muy neuromodulador, muchísimo. Es uno de los más importantes. De hecho, por ejemplo, puede generar, si yo lo estimulo, puede generar una respuesta analgésica, pero también puede generar una respuesta antiinflamatoria. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una inflamación, tiene un dolor más neuropático porque hay una inflamación del nervio,
estimulando el nervio vago probablemente genero estímulos más antiinflamatorios en vez de tomarlo, ¿no? Digo, estamos entendiendo la importancia que tiene esta parte de la digestión, ¿no? Dentro de prácticamente toda la función del cuerpo. Y tocas un tema que quería preguntarte precisamente, ¿no? Ya hablamos de la importancia, pues bueno, de la alimentación de manera muy general, del ejercicio como neuromodulador, lo cual nos da un tercer tema, que es la parte psicológica. Tú como Uf. psiconeuroinmunólogo, ¿consideras que hay alguna de estas tres se vuelve como más importante o le podríamos achacar el 33.33% de responsabilidad a cada una de estas partes? Mira, algunos te van a decir que el cerebro es lo que manda, y yo te diría sí. Lo que pasa es que depende de cada persona, ¿no? Sí, hay mucha individualidad, ¿no? No podemos generalizar. Generalizar sería muy tonto, en realidad, en este caso. Pero, a mi entender, creo que sí, que el cerebro es lo que manda. De hecho, nosotros somos gran parte de un cerebro que evolucionó y lo que nos diferencia de otro mamífero prácticamente es nuestra corteza prefrontal. No nos diferencia a gran parte del cuerpo, ¿no? Ni de los genes. Tenemos esa capacidad de pensar y cambiar nuestra toma de decisiones a pesar de que nosotros estemos sintiendo alguna cosa. La parte cognitiva es súper importante, la parte emocional, la cognitiva emocional es sumamente importante. Pero podemos ver las dos cosas, ¿no? Podemos ver esos pacientes que tienen un trauma emocional o tienen estrés psicológico o estrés emocional, que van de la mano, ¿no? Porque no se separan. Y eso afecta a su cuerpo. Pero podemos ver lo contrario, ¿no? Un paciente que tiene un problema físico que tiene afectación psicológica, psicoemocional después. Entonces, de alguna manera es un poco inevitable que vaya pasando eso. Por eso es que por eso hay que hacer una verdadera evaluación integral, ¿no? Que mire ese aspecto biopsicosocial. Hoy en día esto es innegociable. Creo que ninguna investigación contempla, o por lo menos ninguna guía práctica clínica te dice que vos no tenés que abordar al paciente de una forma biopsicosocial, todo lo contrario. Ahora, después tendrás grupos de pacientes que el aspecto físico pondera sobre lo psicológico, ¿no? Y viceversa, pero siempre hay una componente psicoemocional. Ahora, yo tengo pacientes que físicamente están prácticamente bien, no tienen grandes problemas, pero son pobres para el olvido, ¿no? Escuchás hablar y decís, wow, qué creencias que tiene esta señora, donde vos ves que tiene muchísimas banderas amarillas, ¿no? Catastrofismo, ansiedad, miedo de evitación, una hipervigilancia brutal. Algunos pacientes se ponen dolores que no tienen. Y bueno, esto es súper importante, porque nosotros ahí, si podemos ser capaces de ir abordando y entendiendo en realidad el paciente, podemos ir tomando otro tipo de estrategias. Deberíamos tomar otras estrategias. Claro, el problema es que no somos psicólogos. Bueno, yo soy fisioterapeuta, siempre lo digo, y osteópata, pero no somos psicólogos. Yo estudié psiconeuroinmunología, pero no soy psicólogo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿Cuál es nuestro rol desde nuestro lugar? Bueno, aprender a reconocer ciertos patrones, ciertas patologías y cierto grupo de pacientes que tiene un problema más en la esfera cognitiva o psicológica, y de ahí tratar de tener un diálogo un poco más cuidado, ¿no? Aprender a llevar ese tipo de pacientes para poder trabajar con el psiquiatra, el psicólogo o lo que sea, no sé, en cada país. Pero creo que ese es el mejor, lo más importante, ¿no? Aprender a tener una comunicación para poder, en el fondo, mejorar al paciente, ¿no? O que el paciente mejore, básicamente. Nosotros, siempre digo lo mismo, creo que lo más importante es aprender el lenguaje de las otras profesiones, ¿no? Porque, por ejemplo, nos pasa mucho en osteopatía, aprendemos de odontología, pero no somos odontólogos. Es decir,
hacemos tratamiento en la ATM, pero no somos odontólogos, pero tenemos que conocerlo porque tenemos que hablar con los odontólogos para hacer un trabajo. Y lo mismo pasa acá. Sí, digo, creo que tienes mucha razón, ¿no? Con esta parte de no poder generalizar. Y sí, hay pacientes que van a tener una carga emocional mayor y los ves físicamente y ya están bastante bien. Y emocionalmente, Sí. pues sí traen un rollo ahí importante, ¿no? Creo que como Bueno, en el dices... adulto mayor, perdóname, en el adulto mayor se ve muchísimo, porque yo tenía pacientes que cuando venía a verlo a la familia eran otros pacientes. Si la familia no venía, era otro paciente. Increíble. Entonces, esos pacientes tienen una componente muy, muy importante de la esfera cognitivo-emocional, ¿no? De la parte social. Y afectaba a su rendimiento físico y a si tenía dolores o no. Y en el adulto mayor se ve muchísimo eso. Sí, sí, se vuelve más relevante todavía porque además, digo, no sé si allá en Argentina lo puedan notar igual de una manera tan drástica, pero las generaciones que hoy en día son nuestros adultos mayores no tenían la confianza o la capacidad de ir a un psicólogo porque para ellos ir a un psicólogo era igual a estoy loco, ¿no? Entonces, Sí. digo, yo creo que las generaciones actuales, que cuando seamos adultos mayores va a ser mucho más fácil porque sabemos que tenemos que tener ese cuidado de la salud mental, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que siempre el mundo tiende a ir a un mundo mejor, no a un mundo peor. Quiero ser optimista. Pero bueno, no sabemos igual, pero cuando ves a los políticos nuestros, decís, bueno, esto no sé si está tan bien. Pero, Estamos igual. pero claro, pero realmente creo que eso es importantísimo. Si nosotros entendemos que es importante cuidar nuestro cuerpo y el cerebro es parte de nuestro cuerpo, ya está, es muy simple, ¿no? ¿Por qué no veríamos a esa esfera? Creo que viene por ahí. Si nosotros le enseñamos al paciente que no implica que el loco no es el que quiere, sino el que puede, ¿vale? No es tan simple estar loco, no es tan fácil como uno quisiera. A veces estaría bueno estar loco, ¿no? Pero realmente no es tan fácil como parece y realmente nos ayuda mucho a pensarnos. A mí me gusta esa palabra. Pensarnos implica eso, ver cómo podemos cambiar. Y el cambio no es algo malo, todo lo contrario. Crecer implica cambiar. Entonces, cambiar es algo, es parte justamente de lo que nos permite adaptar y nos permite estar mejor. Pero una cosa es cambiar porque tengo un amigo, Felipe Amatusi, no sé si lo conoces, un profesor de León, que dice, o cambias vos o la vida te va a cambiar. Y me parece genial lo que dice. Porque es verdad, una cosa es tomar vos la decisión que vos querés para el lado que vos querés, para esa dirección, y otra cosa es que tengas un montón de líos y vos terminaste yendo para ahí porque no querías. Entonces, creo que viene por ahí la cosa. Si uno se sabe pensar y se sabe, si tienes ejercicio, y eso lo haces con los psicólogos, por ejemplo, de pensarte, vas empezando a tomar unas decisiones en la dirección que uno más quiere. Después, que pueda llegar es otra cosa, pero por lo menos lo intentaste. Sí, no, y la verdad es que, bueno, continuando con esta parte de que le rehuyen un poco la parte psicológica, yo siempre les digo, es como esas comidas que se ven feas, pero cuando las pruebas están muy buenas. Sí. Entonces, así es la terapia psicológica, ¿no? O sea, como que no te llama la atención, pero si se animan a ir, les va a dejar como muy buenos resultados. Sí, no seduce tanto a la vista, pero al sabor va bien. Sí. Pues bueno, te quería hacer una pregunta más con respecto a la parte de osteopenia que mencionabas, ¿no? Retomando un poquito de lo del ejercicio. ¿Qué cambios has visto tú en los pacientes que empiezan a hacer ejercicio? ¿Has logrado observar, por ejemplo, a nivel de densitometría ósea, si hay algún cambio que un paciente que está en un estadio de osteoporosis pase a osteopenia o de osteopenia a una densidad normal? O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia con esta parte? Bueno, vamos a separar la evidencia clínica de la evidencia científica, pero mi evidencia clínica es que es sumamente importante, primero, educar al paciente. Es decir, vos le tenés que enseñar al paciente que no es una callejón sin salida esto. Eso es importante. Hoy tenemos medicaciones muy buenas, que antes no teníamos también. Eso es algo importante. Y es clave la progresión de los ejercicios.
y la dosificación. Es decir, gran parte del trabajo lo hacemos aprendiendo a dosificar. Porque un paciente que tiene una osteoporosis muy grande implica que vos tenés que llevarlo despacito, que tenés que hacer soporte con medicamentos y con suplementos a veces y con la nutrición, pero es sumamente importante que vos puedas agarrar y dosificarle bien el ejercicio para poder llevarlo de manera lenta y que no genere la mejor adherencia posible al tratamiento, porque el paciente lo que tiene es que si de repente el ejercicio le resulta demasiado fuerte, por lo general se va a ir para el otro lado, ¿no? Y no va a querer hacerlo. Y también corremos más riesgo. Entonces, tenemos que saber llevarlo. Hoy que sabemos, que ahí vamos a la evidencia científica, que sabemos que el ejercicio, si lo hacemos de una forma programada, en poco tiempo realmente pueden mejorar muchísimo. Y los mejores ejercicios son los ejercicios de fuerza y de impacto, aunque parezca loco, pero son los ejercicios de impacto. Eso de que la gente... Ahora, yo tengo un paciente, un adulto mayor, que tiene una osteoporosis muy grande o avanzada, y está tal vez en silla de ruedas, ¿no? Y bueno, yo no lo voy a poder hacer impacto y tal vez no sería recomendable, pero empezaría con algo muy tranquilo, ¿vale? Con un programa de ejercicios más lento, porque ya hacer un poquito de ejercicios es mucho más que no hacer nada. Pero no le pondría miedo al paciente, por sobre todas las cosas, pues si no es como estar jugándonos nos estamos pegando con un resorte, ¿viste? Sí. Es un boomerang. Eso va a volver en algún momento. Sí, esa parte creo que Pero el ejercicio físico, la dosificación me parece la más importante. Creo que las dosis, hay que aprender a medir dosis-respuesta, ¿no? Hay que aprender a medir al paciente. ¿Con qué dosis el paciente va bien y cómo ir subiéndola? Y hay que programarlo. Es decir, tiene que haber una estrategia atrás. No puede ser algo improvisado. Lo que pasa es que eso también te lo da la experiencia y el conocimiento que tengas. Hay muchas formaciones de aprender a hacer manejo de cargas y dosificaciones. Creo que los profesores de educación física, no sé cómo se llaman ahí los preparadores físicos, manejan mejor eso, pero claro, nosotros tenemos una población que implica rehabilitación. No es, hay comorbilidades atrás, hay problemas, ¿no? Ese es un tema muy interesante. Digo, nos quedan unos minutitos, vamos a sacarle jugo por ahí. Entonces, ¿tú consideras que el profesor de educación física es quien tendría que ponerle el plan de entrenamiento a un paciente con osteoporosis, con diabetes, hipertensión? No, yo creo que, no sé cómo es en México, pero acá en Argentina el profesor de educación física sabe mucho más de planeamiento, de entrenamiento, que un fisioterapeuta, un kinesiólogo. Entonces, claro, hay un montón de fisioterapeutas que manejamos cargas, sabemos dosificar y demás, pero es muy chico el grupo. O sea, hoy, por suerte, se están formando y se hacen formaciones de eso. Pero normalmente el preparador físico, el profesor de educación física, dosifica mucho mejor porque está acostumbrado a hacer eso. Es decir, entrena a personas. Entonces, ¿qué pasa? Entrena, entonces programa y va dosificando y hace un plan para poder mejorar el rendimiento de la persona. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo atender a un paciente que está, vamos a decir, normal, que un paciente que tiene un problema, ¿no? Que en este caso una osteoporosis o una osteopenia avanzada con un montón de comorbilidades probablemente por detrás. Entonces ese paciente lo tenés que llevar de otra forma, pero igual lo tenés que planificar. No podés no planificar. Sería un error, porque el planificar implica tener objetivos mediano, corto, largo plazo, pero también una estrategia por si las cosas no van para el lado que queremos, ¿no? Entonces, es como, no te diría un plan B, un plan C, pero de alguna manera sería así. Tenés que, cuando el paciente sabe, también hace que tengas mejor adherencia, porque, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo con el dolor que es muy concreto. A ver, pero lo que quiero hacer así, que se vea bien. Imagínate que esto es la intensidad del dolor. Estamos viendo un paciente que tiene mucho dolor el día 1 y esta es la funcionalidad. Y le enseñamos que esto va a llevar un tiempo para poder estar bien, ¿no? Pero si él se concentra en la funcionalidad y no se concentra en el dolor, las cosas van a ir mejorando y va a pasar esto, ¿no? Va a pasar esto, donde la funcionalidad va a ir mejorando y el dolor va a ir cayendo, ¿vale? En la medida que se concentre solo en el dolor, va a seguir pasando esto, ¿vale? Entonces, a mí me gusta enseñarles eso porque el paciente, ¿qué pasa? Está entrenando, ¿vale?
y se preocupa por progresar en el entrenamiento. Y eso hace que, como se preocupa por progresar en el entrenamiento, no está tan concentrado en su dolor o su problema o lo que le está aquejando. Entonces, empieza a confiar en el proceso. A pesar de que tenga dolor, el paciente hace un poco de ejercicio. ¿Ves lo que quiero decir? Es decir, el paciente dice, bueno, hoy me duele, pero yo sé que, bueno, va a estar unos días, entonces, bueno, mientras que siga haciendo esto, las cosas van a ir mejorando. Y entonces va viendo pequeños cambios, pero esos pequeños cambios son los que justamente le tenemos que mostrar, porque el paciente está sintiendo dolor, ¿no? En este caso. Sí, no te quería tampoco meter en problemas con la pregunta del cultor físico. No, para nada. Pero digo, no sé si has visto en España, se agarran del chongo entre el fisioterapeuta y el entrenador. Sí. Y la realidad es que mi postura es que los dos lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque precisamente lo que dices tú, no tenemos suficientes entrenadores deportivos que sepan sobre fisiopatología, ni tenemos suficientes fisioterapeutas que sepan sobre planeación del ejercicio. Entonces, evidentemente, urge generar estos profesionales que tengan esa capacidad de generar un plan de entrenamiento ante la presencia de una patología, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante, o sea, el poder trabajar de verdad en conjunto. Y sí, obviamente, digo, yo como fisio creo que tenemos una ventaja que es precisamente eso. Un paciente que tiene 70 años, que nunca ha hecho ejercicio en su vida, evidentemente, aunque lo dosifiquemos perfectamente, va a haber alguna molestia por ahí. Entonces, como fisio tienes 1000 técnicas para resolver esa molestia, ¿no? Y como cultura a lo mejor se puede limitar un poco más, pero... Sí, pero nuestra tarea justamente es esa, es agarrar, somos fisios, y entonces agarramos y decimos, bueno, haremos una técnica manual, pondremos algún equipo, hacemos algo, pero inmediatamente eso es algo activo, es decir, eso es ponerlo a hacer una rehabilitación activa, no pasiva, ¿viste? Sabe que no funciona eso. Y sí, tenemos que tener un conocimiento solapado. Yo siempre digo esto, es decir, el psicólogo debería saber de un poco de entrenamiento, o el psicólogo debería saber un poquito de la parte biológica, la parte física. Porque imagínate un psicólogo que no tenga en cuenta los problemas digestivos del paciente, sabiendo que afectan muchísimo a que el paciente sostenga una depresión durante mucho tiempo, por ejemplo. Sería como, no estás abordando todo. No vas a hacer ninguna intervención, pero lo tenés que contemplar. Y viceversa, ¿no? Como un médico que no tenga en cuenta el aspecto psicológico del paciente. Pero bueno, que es igual, ¿no? O sea... Es que se da, ese es el problema, se da. Pero nosotros tenemos que justamente los profes están muy cerca nuestro. Tenemos que poder dialogar con ellos y trabajar en conjunto. Y obviamente, che, fíjate, el profe de educación física me tiene que poder decir, che, Carlos, mirá, fíjate este paciente que me está diciendo que tiene un problema en la cadera, yo no sé si es el autor o no, bueno, vamos a ver, mirá, lo revisamos, che, es esto, mirá, sigamos trabajando por acá, ¿qué te parece? Dale, perfecto. Che, y si planeamos en esta semana hacer esto y no hacemos esto para poder pasarlo por acá, pero es una toma de decisiones compartida y hace que sea más fácil el trabajo, porque y el paciente se siente mucho más contenido, porque en vez de tener una persona por detrás, tiene una red. Entonces sabe que puede trabajar, que todos están trabajando para mejorar su salud. Eso es súper lindo. Claro, y cada día es más común. Entonces, sí. Para finalizar, retomo tu frase de que el mundo está yendo para un lugar mejor, entonces. Sí, espero que sí, espero que sí. Vamos a confiar en eso. Pues bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que por favor. Fue una gran plática, muy entretenida. Espero que tengamos chance más adelante de hacer una segunda parte, de preferencia en vivo, en persona, que te des una vuelta por aquí, por Yucatán, a disfrutar de esas playas. Humberto, gracias a vos. Siempre es un placer poder charlar con vos y me encanta con vos, con tu mujer, con tu hijo que lo quiere conocer. Y nada, yo encantado de verdad de que me invites a charlar, de hablar de fisioterapia, de osteopatía y nada, de la vida también. Y me encantaría volver a Yucatán, que quiero volver a tener ese solcito. Bueno, no sé si con tanto calor, pero... Pero si estamos cerca de la playa, sí, no hay problema. Y probar el café, obviamente. Sí, tú eres cafetalero también. Nada, muchísimas gracias. Pues bueno, muchas gracias. Gracias. Y estamos en contacto, ¿vale? Estamos en contacto. Te mando un fuerte abrazo. Saludos a todos.